Así, bienvenidos entonces nuevamente a este espacio de Publiciencia. Como ya saben y les acabamos de pedir hace un segundito, pues les agradecemos que nos vayan indicando de qué instituciones nos están acompañando para nosotros también ir dándole esos saludos para saber finalmente también esa difusión hacia dónde estuvo orientada. Y les voy entonces a compartir inicialmente un video para que ustedes conozcan un poco más justamente sobre Publiciencia, las personas que de pronto aún se están empezando a familiarizar con la compañía, pues que tengan un poco más de claridad. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar este espaciecito. Y me confirmas, porfa, Juli, si estás escuchando, o espérame, porfa, voy a dejar de acá de compartir para ver entonces si escuchas el sonido del video. Desde hace ¿Sí lo 40 escuchas? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, damos inicio con el video y muchísimas gracias. años, Publiciencia ha estado al servicio de la educación y la investigación en América Latina. Nuestro propósito es claro: facilitar el acceso a la información científica de alta calidad y apoyar a quienes generan conocimiento para transformar la sociedad. Acompañamos instituciones académicas, centros de investigación, hospitales, corporaciones y entidades del sector público y privado, ofreciendo soluciones que fortalecen la educación, la ciencia y la innovación. Acompañamos a médicos y educadores con datos y herramientas basados en evidencia que mejoran los resultados en la práctica y en la vida de los pacientes. Ponemos a disposición soluciones de inteligencia artificial que aceleran los procesos de producción científica y la toma de decisiones clínicas. Ofrecemos a investigadores y directivos herramientas de autogestión y evaluación que potencian la visibilidad de la investigación, junto con contenidos científicos, conectividad de usuarios, autoevaluación del desempeño y monitoreo del uso de recursos. En Publiciencia creemos que el aprendizaje es un proceso continuo. Por eso hemos creado espacios como Cognos Community, donde desarrollamos capacidades en ciencia e investigación a través de casos de usos reales. También ofrecemos sesiones formativas con expertos diseñadas para responder a las necesidades específicas de cada institución. Con Publiciencia en Vivo compartimos conocimiento para todos, a través de conferencias magistrales con especialistas internacionales en temáticas estratégicas. Además, acompañamos a cada usuario con soporte técnico especializado, asegurando que el conocimiento y la tecnología realmente se integren en el día a día de la investigación y la enseñanza. Más que un proveedor de información, somos un aliado que escucha, comprende y apoya. Estamos aquí para ayudarte a optimizar recursos, a resolver dudas y a garantizar que cada inversión en ciencia tenga el mayor impacto. En Publiciencia creemos que el conocimiento transforma vidas y trabajamos para que llegue más lejos, a más personas y con un mayor propósito. Bueno, entonces ya con esta, justamente con esta bienvenida que les tenemos a través del video, queremos entonces iniciar este espacio de Publiciencia en Vivo, darles la calurosa bienvenida a este nuevo capítulo de la temporada 10. Ya llevamos 10 temporadas justamente acompañándolos, compartiendo con ustedes estas experiencias. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Gómez Molina, tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación en Publiciencia y no solamente yo, sino justamente todo el equipo que está detrás siempre acompañándolos. Estamos muy felices de vernos nuevamente en este espacio. Buscamos justamente conectarnos con temas de interés, de actualidad y ese acompañamiento y esa acogida que ustedes siempre tienen hacia este espacio, pues queremos justamente aprovechar para agradecerles y también entonces saludarlos. Generalmente nos acompañan justo de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Puerto Rico. Este año particularmente le damos una muy calurosa bienvenida a las personas del Salvador, las cuales tuvimos la oportunidad de reunirnos con ustedes la semana pasada y ya vi por acá muchos nombres familiares, entonces
Muchas gracias también a las personas de El Salvador por conectarse en este espacio, desde Perú, desde Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá. Entonces, gracias siempre por esa acogida. Para las personas que apenas de pronto se están familiarizando con este espacio, pues les recordamos que Publiciencia en Vivo es este encuentro que nosotros tenemos para que a través de diferentes experiencias, para que desde justamente ese aprendizaje que han venido teniendo las instituciones y los expertos que nos acompañan, podamos mantenerlos actualizados, podamos contarles un poco sobre esas mejores prácticas, no solo en el ámbito investigativo, sino también desde las facultades, desde las bibliotecas. Y por eso es que siempre contamos con expertos que nos acompañan desde esas vivencias. ¿Cómo los hemos acompañado? Entonces, temas, por ejemplo, más recientes como cómo identificar y evitar revistas predadoras, esa sinergia entre la biblioteca y la investigación, el fortalecimiento de habilidades del investigador, acceso abierto, estrategias, por ejemplo, para todo el proceso de publicación. Entonces, les recuerdo y les vamos a dejar en nuestro chat el sitio donde van a poder encontrar las grabaciones, no solo de este espacio que vamos a tener hoy, sino justamente de otros espacios que ya hemos tenido, de los diferentes capítulos de estas 10 temporadas que ya hemos tenido en Publiciencia en Vivo. Entonces, recordarles que en este espacio vamos a tener más o menos, pues ya iniciamos una hora para conversar con ustedes. Hoy contamos con dos personas de dos instituciones, ya les voy a contar un poquito más sobre ellos, que nos van a narrar esas experiencias y al final de cada intervención vamos entonces a escuchar esas preguntas, vamos a hacerle la pregunta a los diferentes o a estos dos expertos que nos acompañan para que podamos entonces resolver las dudas que hayan al respecto. Y recuerden que nuevamente la grabación pues, va a llegar a su correo, pero también la van a tener disponible a través del sitio web de Publiciencia. Entonces, para dar continuidad a esta temporada, pues el día de hoy vamos a abordar un tema que muchos de ustedes nos han venido solicitando. Es un tema sobre el cual algunas instituciones o la mayoría de instituciones ya han adelantado como todo ese proceso de gestión justamente de financiamiento. Entonces, por eso hoy queremos contarles un poco sobre esas experiencias de estos dos expertos en la búsqueda y adjudicación de financiamiento internacional. Entonces, para eso, inicialmente le voy a dar la bienvenida al doctor Daladier Java. Él nos acompaña justo de la Universidad del Norte en Colombia. Daladier es profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte. Es profesor senior de Colciencias o de MinCiencias. Él es doctor de Computer Science and Engineering y Magister en Computer Engineering de la Universidad del Sur de la Florida, Magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en convenio con el ITSM de Monterrey, en México. Y lo traemos justamente porque esa área de expertise no solamente es de investigación, en donde ya ha publicado más de 70 documentos en revistas y conferencias nacionales e internacionales, sino también más de 17 libros, por ejemplo. Además de ese rol de investigador, él desde el 2003 ejerce adicionalmente un rol de gestor de recursos de investigación, perdón, de recursos sí, de recursos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, en la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad del Norte. Y en este rol que él desempeña, es responsable junto con su equipo de trabajo de toda la promoción de la investigación, el establecimiento como tal y la creación de acuerdos de cooperación y acuerdos de colaboración con las redes entre la Universidad del Norte y las diferentes universidades alrededor del mundo. El doctor Daladier, en su rol de gestor, también es responsable de la vigilancia y búsqueda de fondos nacionales e internacionales que le ayuden a los diferentes investigadores a dinamizar sus investigaciones, definiendo también las diferentes estrategias que permitan ver la oficina de gestión como un área de servicio, apoyo y acompañamiento, tanto en el proceso de formulación de la propuesta como al sometimiento de la misma de cara al financiador. Entonces ya ustedes justo a través de esta reseña entenderán por qué hemos traído a Daladier a este espacio.
Y por supuesto agradecerte muchísimo la invitación que aceptaste, acompañarnos hoy, contarnos la experiencia y también uno de los objetivos de DALER es justamente conectar con las personas de las instituciones que nos acompañan acá, porque en Publiciencia en Vivo justo queremos eso, generar esa red de colaboración. Entonces, Daladier, muchísimas gracias y te doy esa bienvenida y el espacio es tuyo para que nos cuentes justamente desde la Universidad del Norte cómo han venido trabajando este proceso. Bueno, buenos días a todos. De nuevo, Andrea, reiterar mi agradecimiento por esa invitación que una vez que lo hiciste no dudé ni un segundo en aceptarla. Y mi interés más que mostrar lo que hacemos en la universidad también es precisamente al final poder establecer lazos de cooperación con todas las universidades que obviamente estén interesadas en trabajar con nosotros. Porque al final entendemos que la investigación solo es muy difícil. Y hoy en día más. El tema del relacionamiento, sobre todo en la búsqueda de escenarios internacionales, es muy importante. Pues gracias de nuevo por la invitación. Voy a compartir la presentación, por favor, me avisan si todos la ven. ¿Sí? Ahora sí. Cualquier pregunta, con mucho gusto al final, pues Andrea seguramente les facilitará un correo electrónico y el teléfono también. No hay ningún inconveniente. Bueno, la presentación básicamente es estrategias para la búsqueda de financiación internacional con mira a la investigación. Lo vamos a mirar un poquito cómo ha sido el trasigar de la universidad. Yo estoy desde el 2003 como gestor, pero también paralelo a esto soy profesor, sigo siendo profesor de la ingeniería de sistemas. Entonces, digamos que esa comunicación con los profesores a la hora de buscar recursos, digamos que un poquito más cálida, más fluida, porque estamos hablando también el mismo lenguaje. Yo sigo siendo profesor. Para entender un poquito, antes de hablar de la estrategia, quiero mostrar el panorama de nuestra universidad. La Universidad del Norte tiene 3 vicerrectorías: la vicerrectoría de investigación, la académica y la vicerrectoría administrativa. Nosotros, como vicerrectoría de investigación, creación e innovación, somos el enlace entre las divisiones académicas y las empresas, gobierno y sociedad. Cuando un profesor quiere presentar una propuesta, dependiendo de dónde venga la línea, nosotros hacemos el puente con todos los actores dentro de la universidad que tienen de alguna u otra manera que ver con todo este proceso de gestión de recursos, con el área financiera, por ejemplo, con la oficina jurídica, que fue un rol muy importante en las decisiones internas de la universidad a la hora de presentarse en esta investigación. Si tenemos que salir a buscar actores con los cuales puedan trabajar los profesores, también lo hacemos. Nosotros también buscamos desde la institución relacionamientos con otras instituciones u otros actores. Pero la vicerrectoría de investigación, su estructura tiene una secretaría de investigación, tenemos un comité de proyectos. ¿Por qué? Porque dependiendo del proyecto, dependiendo de la dimensión del mismo, entendemos también que existen unos niveles intermedios donde esta propuesta, este proyecto debe ser revisado a priori a ser enviado al fondo. Tenemos una firma externa de abogados para el tema de propiedad intelectual que nos apoya en todo el tema de transferencia también de tecnología. Si queremos que el producto llegue al mercado. Y dentro de la vicerrectoría tenemos 2 grandes brazos. Tenemos el brazo de gestión de recursos y tenemos el brazo de administración de los mismos. Entiéndase que se presenta una propuesta, la manejamos desde la área de gestión de recursos, que está a mi cargo. Si la propuesta es aprobada o es financiada, pasa a la área administrativa para la ejecución y el acompañamiento con el profesor de todo el proceso hasta la finalización del proyecto.
¿Por qué es importante la financiación de proyectos para nosotros? Porque son los recursos que nos permiten jalonar toda la investigación. ¿Y eso por qué? Porque a través de esa financiación podemos avanzar en la investigación, que por ende implica publicaciones. A través de la financiación podemos recoger recursos para publicar. No es un secreto hoy en día que publicar en revistas científicas implica un pago, por ejemplo, de un APC, sí, o de un Open Access, lo cual es un costo alto y a veces es muy difícil que dentro de la misma institución, por la dinámica que tenemos, tener recursos suficientes para poder pagar en los APC. Entonces, a través de la financiación de proyectos podemos apalancar recursos precisamente para pago de esos Open Access. Con la financiación de proyectos, ¿qué podemos hacer también? Tener formación. Dentro de nuestra estructura de formulación de proyectos siempre vinculamos asistentes de investigación que son pagados, digamos. Su maestría o su doctorado es pagado con recursos de esos proyectos. Eso nos permite también a nosotros no tener que depender necesariamente de unos recursos institucionales que pueden ser muy escasos. O sea, a través de los proyectos no solamente gestionamos o avanzamos en investigación, sino que también podemos dinamizar todos estos posgrados en los que estamos trabajando. Y ahí me hablo como profesor. Con la financiación de proyectos, ¿qué podemos hacer también? Obviamente avanzar en la investigación y por ende, a nivel de mi ciencia, por ejemplo, en el caso de Colombia, todos estos productos que generamos nos permiten en la clasificación que maneja mi ciencia poder subir de escalafón. Y por ende, si subimos de escalafón los investigadores, obviamente los grupos de investigación a los que están adscritos los investigadores también empiezan a escalar posiciones, por decirlo así, dentro de ese ranking que existe a nivel nacional. Y obviamente también con la financiación de proyectos, con los recursos que se obtengan, obviamente podemos ir avanzando en todo lo que implica una posible transferencia de esa tecnología a la industria. Entonces, la financiación de recursos es fundamental. Pero para poder hablar de estrategias o de necesidades, para poder hablar de estrategias es importante tener claro necesidades y prioridades. O sea, nosotros como vicerrector de investigación tenemos que tener claro cuáles son las prioridades desde lo institucional y desde el investigador. Desde el institucional es importante el plan de desarrollo institucional, hacia dónde va la universidad, cuáles son las áreas prioritarias de investigación de cada una de las secciones y departamentos de la universidad, porque al final nosotros cuando vamos a hacer gestión, búsqueda de financiación, nosotros tenemos que ser muy precisos en qué tipo de convocatoria o escenarios internacionales podemos trabajar. No necesariamente en todo lo que hay la universidad puede apoyar. Y esto es un insumo, como acabo de decir, para el tema de gestión. ¿Qué otra cosa es importante? Tener claro desde el lado de la vicerrectoría cuál es la normatividad institucional, el reglamento, cuáles son los protocolos, por ejemplo, que hay que tener claro cuando se va a presentar una propuesta, qué son los costos administrativos, por ejemplo. Si estamos hablando de proyectos de acuerdo a la envergadura del proyecto y qué tan, pues, a qué estadios o a qué otras áreas debemos ir para poder conseguir que ese proyecto pueda ser aprobado y luego ser sometido a un fondo. Internamente un profesor no puede llegar acá a la universidad y decir, este es el proyecto y lo somete a un fondo. Primero hay que tener en cuenta unos pasos internos para poder asegurarse que la universidad como institución puede participar. Y desde el investigador, para nosotros lo que es importante es tener claro cuál es el rol del profesor en investigación. A través de movilidad, que implica movilidad, investigación, producción intelectual. Y obviamente también tener claro cuál es el portafolio docente, si lo tiene la institución, desde el punto de vista de investigación. O sea, con esta necesidad y esta prioridad, nosotros podemos ser más asertivos en esa gestión de recursos que vamos a hacer. Porque obviamente la vigilancia, eso es
eso implica un trabajo enorme y lo que queremos es no hacer trabajo que luego no pueda ser llevado o no pueda ser cristalizado en una presentación de una propuesta. Entonces, como le hablaba, tenemos estructurada la vicerrectoría de investigación, hablando solamente del tema de financiación en dos grandes áreas: la gestión de recursos de investigación y la ejecución y administración de la investigación una vez que conseguimos que el recurso es aprobado. Y dentro de la gestión de recursos, el área que lidero yo, es importante tener claros tres componentes que hacen parte de esa estrategia en la búsqueda, en la financiación de recursos. Uno es el recurso humano con el que contamos o debemos contar desde la gestión de recursos de investigación, con qué tecnología nos podemos apoyar y si tenemos algún presupuesto, así sea pequeño, para apoyar en la formulación de propuestas. Para hablar de la estructura de la gestión para la financiación, entonces está el gestor de recursos nacionales e internacionales, la persona que le está hablando. Y cuando estamos hablando de recursos humanos, nosotros tenemos una estructura de 5 analistas y cada uno tiene de 4 analistas y un estudiante en práctica. Cada analista tiene un trabajo muy puntual dentro de esa gestión. Hay un analista internacional, que es de lo que vamos a hablar más que todo ahora, que se encarga de la vigilancia en lo referente a la búsqueda de convocatorias a nivel internacional, y nos apoyamos con un asistente también, que es ese estudiante en práctica que mencioné al final. Tenemos un analista de regalías para los proyectos que son especiales de regalías de ciencia y tecnología aquí en Colombia. Tenemos un analista, una persona que se dedica a apoyar a los profesores en proyectos de ese tipo, y tenemos un analista también de proyectos universidad-empresa, aquellos proyectos que directamente se trabajan con las empresas, que no necesariamente pasan por una convocatoria, sino que la empresa nos tocó la puerta porque quiere desarrollarlo. También tenemos un analista que se dedica a ese tipo de proyectos y a los cuales les buscamos también cómo la empresa se puede beneficiar, no solamente en el producto como tal, sino a nivel tributario, cómo puede también sentir un alivio cuando está aportando un dinero para conseguir el proyecto. Para nosotros, el paso previo es, cuando nos llega una convocatoria o la encontramos, a cuál de estos analistas la vamos a direccionar para que pueda apoyar al proyecto. En cuanto a tecnología, pues tenemos la plataforma Pivot, que es una de estas plataformas de vigilancia tecnológica, la tenemos desde el 2010 y ha sido fundamental en la gestión y vigilancia de recursos internacionales. Y nos apoyamos en la inteligencia artificial. Somos un equipo pequeño, somos 400 profesores aproximadamente en la universidad a los que hay que atender. Entonces, para nosotros es fundamental la inteligencia artificial, no para escribir propuestas, o no para escribir propuestas, pero sí como un recurso que puede apoyar al profesor, y hemos desarrollado ya asistentes. Uno, por ejemplo, lo que hace es que una vez que el profesor ha escrito su propuesta y tenemos la convocatoria, nuestro asistente cruza la convocatoria con la propuesta del profesor y genera recomendaciones que pueden mejorar dentro de la propuesta, no para garantizar que se pueda ganar el recurso, pero por lo menos sí para aumentar la probabilidad de que el proyecto pueda ser aprobado. Porque como profesor muchas veces leemos la convocatoria y hay detalles que no nos damos cuenta, o hay cosas muy puntuales que la pasamos como obvias. Entonces este recomendador nos revisa y nos dice al profesor: mira, esto lo tienes que reforzar, esto también te sugiero esto. Le entregamos esa recomendación al profesor y el profesor trabaja con la propuesta. Ese es uno de los tantos asistentes que hemos desarrollado a través de inteligencia artificial. El otro asistente que tenemos de inteligencia artificial, básicamente le colocamos una convocatoria y él nos arroja qué profesores de la universidad pueden apoyar en un proyecto interdisciplinario para poder desarrollar esta propuesta.
Muchos profesores se nos acercan y nos dicen, mira, Javier, es que esta es la idea que yo quiero trabajar, esta es la convocatoria internacional, pero hay una línea que no domino yo y no sé qué profesor en la universidad de otra división me pueda apoyar. Entonces, básicamente, con esta herramienta o este asistente que hemos desarrollado, nosotros podemos montar la convocatoria y él nos arroja qué profesores pueden apoyar a la hora de presentarse una propuesta. Y ese asistente está de la mano de cada uno de los profesores de la universidad. No tiene ni siquiera que preguntar a nosotros. Básicamente, ese asistente lo puede ejecutar el profesor. Nosotros previamente hemos hecho un levantamiento de una base de datos con las líneas de investigación de cada uno de los profesores. No solamente con los grupos de investigación que tenemos en la universidad, que son más de 40, sino que nos hemos ido a cada profesor a preguntarle cuáles son sus líneas de interés y a partir de ello es que hemos desarrollado esa base de datos que es fundamental para poder buscar trabajo interdisciplinar. Se sienten muy tranquilos cuando han visto la propuesta y si quisieran de pronto tener una revisión de estilo, ¿sí? De la propuesta, por ejemplo. Entonces tenemos algún recurso no muy grande, pero que lo utilizamos en este tipo de escenario. Entonces, con todo este preámbulo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ya hacemos vigilancia de convocatorias con Pivot, por ejemplo. ¿Y cómo lo hacemos? Cada profesor en la universidad obviamente tiene sus propias actividades como docente e inclusive administrativas. Entonces nosotros lo que hacemos es que basado en esas líneas de investigación que están en los grupos de investigación, nosotros durante toda la semana con nuestro estudiante en práctica hacemos una búsqueda de qué convocatorias internacionales pueden estar abiertas en las cuales podamos aplicar como institución teniendo en cuenta la reglamentación que había hablado inicialmente, la reglamentación y todas las resoluciones que la universidad tiene definidas para poder participar. Nosotros semanalmente, como tarea, nos hemos propuesto encontrar al menos 7 convocatorias internacionales nuevas. Cada semana nosotros estamos divulgando, los viernes, mañana a las 10 de la mañana, estamos divulgando un folleto con 7 convocatorias internacionales nuevas en los cuales los profesores de la universidad pueden participar. Esa es nuestra primera forma de impulsar la investigación. Entonces, esas convocatorias van, como lo acabo de decir, acorde con las líneas de interés de los grupos de investigación. Esa es una estrategia. El profesor viene y se nos acerca y nos dice, Javier, es que las que están divulgando no son de mi línea. Yo pertenezco a un grupo de investigación, pero no son exactamente las líneas que yo estoy trabajando ahora. Entonces nos sentamos con él, hacemos reuniones, definimos con él directamente cuáles son sus líneas de interés. Y la siguiente semana ya le entregamos una búsqueda personalizada de unas 3 convocatorias donde pueda participar. O sea, nosotros la vigilancia, la gestión, la descargamos del profesor y la hacemos nosotros. Además de todo esto, mensualmente hacemos un corte y además de la divulgación semanal, cada mes divulgamos un resumen de aquellas convocatorias, recordando a los profesores aquellas convocatorias que están prontas a cerrar, para que él, de todos modos, si en algún momento se le escapó alguna de las que habíamos divulgado semanal, y las tenga presente. Hacemos divulgación semanal, hacemos divulgación mensual, pero además de la divulgación semanal, nos sentamos y revisamos cada uno de los profesores de la universidad ya de manera individual pueden participar en cada una de las convocatorias. ¿Para qué? El viernes divulgamos la convocatoria semanal para todos los profesores. La semana siguiente, el martes, ya con un correo de manera individual, contactamos al profesor y le decimos, Javier, mira, esta convocatoria tiene que ver con inteligencia artificial. Creemos que puedes participar. ¿Cómo te podemos apoyar? Ya no solamente estamos mandando el correo semanal para toda la universidad con el portafolio de convocatorias que hemos encontrado, sino que ahora ya, la semana siguiente, contactamos a cada profesor con la convocatoria de las 7 que divulgamos que creemos en las que él puede participar.
Sí, lo hacemos para los profesores de la universidad. Entonces, no solamente hacemos una divulgación semanal para todos, sino que ya la semana siguiente contactamos a cada profesor con aquella de las 7 que divulgamos en la que creemos que puede participar. Pues ya el martes, por ejemplo, le llega un correo directamente a él de las 7. Sabemos que hay una en la que él puede participar, pues lo contactamos y nos ponemos a la orden para empezar a apoyarlo en la presentación. Si él presentó un proyecto el año pasado que no consiguió el recurso, por ejemplo, y quiere que presentó el proyecto y no pudo conseguir el recurso, nos dice, nos entrega el proyecto y nosotros tenemos también otro asistente de inteligencia artificial que con ese proyecto le buscamos, bueno, no el estudiante en práctica, perdón, con el proyecto en mano le buscamos una convocatoria en la que este año pueda participar. Le pasamos el asistente de inteligencia artificial y generamos recomendaciones para que esa propuesta que había sido rechazada el año pasado en una convocatoria, ahora la pueda mejorar de cara a la que le estamos proponiendo. ¿Qué logramos con eso? Que el trabajo no se vaya a la borda. O sea, ese esfuerzo que tuvo el año pasado para presentar un proyecto y que, por ejemplo, no consiguió recursos, que este año lo pueda retomar. ¿Para qué? Para presentarlo en otra, obviamente teniendo en cuenta los ajustes que le estamos proponiendo. Entonces, estamos hablando de las estrategias de cómo llegamos al profesor. La plataforma Pivot, además de que la manejamos nosotros para hacer vigilancia, tiene una opción valiosísima, que es que yo como profesor puedo también entrar a la plataforma y definir una línea mía de interés. Y esa línea mía de interés, ahorita la voy a mencionar, me genera también a mí búsquedas de manera automática. Ya no tengo que esperar a lo que me llegue el viernes. Y a lo mejor lo que me llegó el viernes puede que no sea de mi interés. Ahorita voy a explicar esa parte. También capacitamos al profesor. Si bien nosotros hacemos la vigilancia, también capacitamos en Pivot a los profesores para que ellos también de manera individual, si lo quieren hacer, y ojalá pudiera ser así todos, también puedan hacer su propia búsqueda de convocatoria. Independientemente de si la convocatoria la divulgamos nosotros o el profesor nos la trae o el profesor la encuentra, siempre tiene que pasar primero por nosotros para nosotros asegurarnos de que la universidad puede participar. Cuando la divulgamos nosotros, estamos seguros que la universidad puede participar. Pero si el profesor la encuentra por su cuenta, pues lo primero que tiene que hacer es tocarnos la puerta para nosotros revisarla. Y a partir de ahí empezamos con toda la gestión que eso implica. También apoyamos en la gestión de alianzas, sobre todo a nivel internacional, en muchas convocatorias, por ejemplo, puede ser Horizonte Europa, puede ser Spencer o muchas otras más, donde hay alianzas. Si es necesario hacer un convenio, nosotros lo apoyamos en la gestión de ese convenio y buscamos el canal con el cual hay que hacerlo y vamos apoyándolo en lo que se necesite para que ese convenio pueda avanzar. De hecho, nosotros tenemos un modelo que de una vez le entregamos al profesor para que nos entregue esos insumos y vamos ayudándolo en la gestión de ese convenio. Somos también el enlace con la oficina jurídica. Cuando una convocatoria se divulga y el profesor levanta la mano, inmediatamente nos sentamos nosotros con jurídica a buscar desde lo jurídico, valga la redundancia, que hay que tener en cuenta para poder avanzar. Y le vamos informando al profesor. Entonces, si estamos hablando de Pivot, que era la que le acababa de comentar, nosotros ¿qué hacemos? En Pivot tenemos una forma de poder definir perfiles de los profesores. Y ahí, al definir los perfiles, nosotros podemos podemos construir búsquedas ya más precisas de acuerdo a la línea de interés que también el profesor desea. E inclusive podemos hacer que esta búsqueda se genere esa consulta de manera automática y que te llegue a tu correo. De tal manera que semanalmente no solamente estamos divulgando las convocatorias que nosotros encontramos,
sino ya que el profesor por su cuenta le están llegando ya directamente algunas que él mismo ha diseñado. Toda la semana le llegarán nuevas sugerencias y él a partir de ahí también puede trabajar con esas convocatorias que el sistema le impone. Apoyamos en toda la gestión administrativa que implica la presentación. El profesor se dedica a la parte técnica. Si considera que lo podemos apoyar en la parte de presupuestal, lo apoyamos. Igual nosotros realizamos el presupuesto porque tiene que cumplir los lineamientos institucionales. Le damos sugerencias de cómo construirlo, ¿sí? Y nosotros somos los que gestionamos todo el proceso de avales para que la pueda ser presentada de cara al fondo. El profesor básicamente está en contacto con nosotros todo el tiempo y nosotros le estamos recordando. Entonces, ya les había hablado de los asistentes de investigación que tenemos y de una base de datos que de cada profesor. ¿Qué es importante de todos modos? Y esto es un tema ya a nivel interno de la universidad. A nivel interno de la universidad, nosotros tenemos un sistema de incentivos, ¿sí? Que si el profesor consigue un proyecto, ¿verdad? Por un periodo determinado de tiempo, tiene una descarga docente a nivel de horas de clase. También sufre un mejoramiento en el escalafón. Nosotros tenemos un escalafón interno, ¿sí? Para los profesores, y obviamente también le permitimos al profesor, además del salario que recibe mensual, poder tener unos ingresos económicos adicionales siempre y cuando la convocatoria en la que está aplicando le permite poder captar recursos para ello. Como para finalizar, aquí les queremos mostrar cómo esa gestión de financiación ha impactado en nuestra universidad. La línea amarilla son los recursos nacionales, la línea roja son los recursos internacionales. Esto en los últimos 5 años. Nosotros, sí, y es importante tenerlo en cuenta porque no es, a nivel nacional, no es nada, los fondos nacionales cada día son menos. Entonces, cada día es más importante nosotros irnos a un estadio internacional para buscar financiación, porque ya a nivel nacional lo que queda, por lo menos en Colombia, es regalías, la mayoría, y son complejos. Es complejo poder aplicar a una convocatoria de este tipo. Entonces, por ejemplo, nosotros simplemente para tener una idea de los últimos 5 años, este ha sido el promedio de nosotros en proyectos presentados, el promedio más o menos es de unos 80 proyectos anualmente presentados, no convocatorias divulgadas. Nosotros divulgamos más de 200 convocatorias al año. Y en promedio más o menos ha sido unas 70 a nivel nacional. Y esto ha sido aprobado. Si se dan cuenta cómo ha ido cayendo el tema nacional en proyectos aprobados y cómo hemos ido equiparando lo nacional con lo internacional. Nosotros manejamos un promedio de unas 18 propuestas aprobadas anualmente. Y aquí tenemos la última diapositiva que quiero mostrar, es cómo es el porcentaje de efectividad de nosotros a nivel de proyectos internacionales. Si ustedes se dan cuenta, el promedio aproximadamente es de un 20% anual, a excepción del 2021, que tuvimos un bajón bastante grande, pues, por temas de pandemia. Nosotros digamos que la efectividad a nivel de proyectos internacionales es aproximadamente del 20%. Aquí no estamos metiendo los proyectos que son financiados internamente. Aquí estamos hablando de financiación pura a través de convocatorias en las que hemos participado para poder adquirir recursos. A nivel internacional existe una investigación que dice que el promedio de efectividad de una institución está aproximadamente entre el 10 y el 12%. Nosotros en promedio estamos manejando un 20% de efectividad, que eso nos dice que algo bueno estamos haciendo. Queremos mejorar, obviamente,
y esto no avanza si vamos solos. Por eso el relacionamiento con otras instituciones para nosotros es fundamental. Aquí tenemos lo que hemos, la cantidad de recursos que hemos logrado a nivel internacional, y eso es lo que queremos, que vayamos cada día teniendo más internacionales que nacionales. Y bueno, hasta aquí tengo la presentación. Gracias a todos. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Dale, muchísimas gracias por la presentación. Como lo conversábamos justo antes de iniciar el espacio, el hecho de que tú nos cuentes cómo en la universidad está establecido este proceso. Y acá también aprovecho para responder algunas de las preguntas que nos han hecho, porque Daladier, muchos nos han dicho como que esto solamente aplica para Uninorte, pues la respuesta efectivamente sí. Es el proceso que ha definido la universidad para todo el tema de gestión de recursos de investigación, y por eso queríamos traer a Daladier para que ustedes también se lleven parte de la información que le está dando para que puedan adaptar y adoptar incluso ya este camino que ha recorrido la Universidad del Norte, y que ustedes al interior puedan establecer también cuál es la mejor forma, cuáles son esos procesos que pueden funcionar en el interior de la universidad. De hecho, Daladier nos ha hecho acá una invitación, es también a colaborar. Entonces, este proceso que finalmente él viene plasmando, hay un tema bastante estratégico que es todo lo que tiene que ver con la colaboración, y por eso también es que en Publiciencia buscamos que estos espacios lleven pues como a esas sinergias entre las instituciones. Entonces, Daladier, pues obvio agradecerte mucho. Como tenemos una ponencia adicional, que es la del doctor Fabián, entonces yo le voy a dar paso, pero solamente quiero hacerte una pregunta porque las otras las fuiste respondiendo en el camino, nos contabas sobre los porcentajes, por ejemplo, de aprobación de los proyectos, pero sí hay una muy interesante de Jocelyn Garavito, y dice, ¿cómo se gestiona al interior de la universidad la motivación de los docentes? Tú nos hablabas de incentivos, pero pues de pronto para contar y ampliar un poco a Jocelyn, para aplicar a convocatorias, considerando que esos procesos son exigentes y deben atenderse junto con otras responsabilidades académicas e investigativas. Entonces, un poquito para que también le cuente cómo manejan ustedes esa motivación, pues entendiendo que, claro, no somos solo docentes, sino que también somos investigadores, tenemos carga administrativa. Sí, la universidad maneja un portafolio docente, y ese portafolio docente tiene no solamente unas líneas a nivel académica, sino también a nivel de investigación. Y ese portafolio le permite al profesor subir en el escalafón. Entonces hay no solamente desde el lado académico, sino también desde el lado de investigación. Tu profesor, si quiere subir de escalafón, obviamente hay algunos indicadores que debe cumplir en el tema de investigación. Y obviamente ese subir de escalafón también implica una mejora salarial. A partir de allí, por todo el tiempo que esté en la universidad. Entonces, eso digamos que hace parte de la motivación. Algunos no necesariamente eso los motiva. Es un trabajo bastante complejo, bastante duro. Siempre que nos reunimos con los profesores, lo primero que siempre hago yo es ponerme en la camisa de ellos. ¿Sí? Por eso hablo del lenguaje con el que hablamos, porque también yo soy profesor. Entonces, también desde esa manera, gestionar espacios, un café, o sea, bajarle la carga de lo que él tiene que hacer. Liberarlo y solamente, o sea, ir llevándolo de la mano. Buscar espacios, pero ir llevándolo de la mano. Exacto, sí, o sea, todo ese proceso que tienen al interior de la universidad, como dicen, no solamente es buscar la oportunidad, sino que justo para eso la universidad ha desarrollado todo un área de gestión de recursos en donde tienen personal especializado para las diferentes partes del proceso, como dices, para ayudar a aliviar esa carga, y también para entender muy bien cómo se alinean justo esas convocatorias con las áreas que ustedes han definido también en el interior, con las áreas o con esas líneas de investigador de cada uno de los investigadores. Entonces creo que ahí Daladier nos entrega información bastante
bastante valiosa. Y te voy a pedir entonces que porfa en el chat nos dejes tus datos para que justo las personas que van por este proceso, tienen interés en tener más información sobre esas buenas prácticas y lecciones aprendidas, puedan contactarte. Y entonces agradecerte por supuesto. Y le voy a dar paso entonces al doctor Fabián. El profe justamente nos acompaña de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la PUCE. El profe Fabián, él estudió biología, realizó su doctorado en biología de las enfermedades infecciosas en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Trabajó como postdoctorante en la Universidad del Sur de la Florida, también en Estados Unidos, y actualmente es profesor e investigador principal en el Centro de Investigaciones para la Salud en América Latina, la PUCE. Y la investigación del profe Fabián ha estado enfocada en el uso justamente de herramientas de biología molecular y de genómica para el estudio de la dinámica de transmisión de la malaria y en el descubrimiento de drogas antimalarias. Entonces, profe Fabián, justamente le doy paso para que nos pueda contar también desde su experiencia, desde cómo, desde ese proceso de investigación, finalmente han venido abordando en la PUCE esta búsqueda de los diferentes recursos de financiamiento, la consecución. En el caso de Daladier, él nos contaba un poco que una de las herramientas que con las que ellos cuentan es Pivot. En el caso justo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es Funding Institutional. Acá finalmente son herramientas que van a permitir ir por este camino, pues pero finalmente el proceso, como les mostró Daladier, está dado, es desde las mismas definiciones que tenga la institución para apoyar. Entonces, profe Fabián, paso para que porfa nos cuente al respecto. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Hola, En primer profe, lugar, buenos días. agradecer por la invitación. Es un gusto estar aquí, un poco compartirles mis experiencias. Mi presentación va a ser bastante distinta a la del profesor Daladier, principalmente porque yo voy a dar un poco la visión desde el lado del investigador y cómo ha sido en mi caso y también un poco de qué consejos tendría yo para, un poco para las instituciones, pero sobre todo para los investigadores que quieren aplicar a fondos internacionales. Voy a compartir la pantalla. Un Sí, momento, señor. esto sí es... En la parte superior, profe, nos cuenta si Donde, sí le deja donde compartir. dice compartir. Compartir. Sí, señor. Vamos a ver aquí. Déjenme ver. Am, compartir. Un momento. Está muy cerca del botón finalizar evento, así que con mucho cuidado, profe. Sí, sí. El asunto es que no, pero ahí se está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? No, Ya la pero estamos viendo. ya la estamos viendo, profe. Vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que yo tengo dos pantallas y eso a veces Complica complica la un vida. poco las cosas, sí. De proyectar y luego le da la opción de compartir para que sepa ya dónde le está quedando la proyección. Quizás ahí, si es que solamente lo dejo Estamos como viendo por la una versión del PowerPoint, no estamos viendo Ya. la vista completa, por si acaso. Y ahí tampoco está completamente. No, tiene que No. seleccionar la otra pantalla. Es que la otra pantalla ya está desconectada, pero porque yo pensé que eso era como más Fácil, pero no. Windows nunca lo hace fácil. A ver. Un momento, vamos a intentar así. Aquí. Tal vez Ahora ahí. sí la vemos, preciosa. Profe, perfecto. Muchísimas Ahora el gracias. problema es que el que no la ve soy yo. Bueno, veamos. En verdad, sí, ya la estoy viendo. Bueno, Listo. ok. Entonces yo les voy a hablar un poco de las estrategias de financiamiento internacional que hemos tenido nosotros específicamente como investigador, algunos consejos de aplicaciones a proyectos internacionales, cómo nos ha ido
y cosas que han funcionado, tanto desde el punto de vista del investigador, como cosas que nos ha ayudado desde la universidad, en este caso la PUSE. Bueno, cuando uno se pregunta cómo obtener financiamiento internacional, esta no tiene una respuesta sencilla, esta pregunta. La respuesta única, digamos, tendría que ser buscando el financiamiento y aplicando. Es decir, si no aplicamos, nunca vamos a tener el financiamiento, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podemos llegar a eso? Y eso es un poco la idea de lo que yo les quería contar. Bueno, hay varios tipos de financiamiento. Hay búsquedas de financiamiento como de resultado de llamadas a aplicar y hay búsquedas de financiamiento que son iniciadas directamente por el investigador. Es decir, yo quiero hacer esto y busco quién me puede ayudar. En general, como investigadores de las universidades, nos centramos más en la primera y eso es lo que generalmente hemos hecho y eso es más de lo que voy a hablar. Oportunidades de financiamiento internacional, la verdad, sí hay muchas. Estas a veces son limitadas o pueden parecer limitadas, especialmente hoy más que antes estamos en una situación a nivel global en la que los fondos de investigación se están limitando en realidad a muchos sentidos. Sin embargo, hay más de las que pensamos muchas veces. Por ejemplo, los gobiernos, el mismo gobierno de Estados Unidos, bueno, ahora menos que antes, pero de todos modos, tienen oportunidades de financiamiento. Hay muchos gobiernos en Europa que tienen oportunidades de financiamiento y hay muchas empresas, hay muchas fundaciones privadas en diferentes países que dan oportunidades de financiamiento. Yo investigué un poco cuáles son las entidades o los financiadores de investigación más grandes en el mundo. Están en primer lugar, bueno, los institutos nacionales de salud en Estados Unidos, Europa Horizonte de la Unión Europea, la National Science Foundation en Estados Unidos también, aunque los financiadores de gobierno en Estados Unidos ahora han disminuido bastante en el nuevo gobierno de Estados Unidos, sin embargo, son todavía de los principales financiadores a nivel mundial. Está de la Unión Europea también el European Research Council, hay el Wellcome Trust del Reino Unido, hay la DFG en Alemania, hay la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia, hay también el Consejo Chino para las becas en China, la Fundación de Bill y Melinda Gates, unas fundaciones australianas, y hay muchas más. Sin embargo, de acuerdo a la mayoría de sitios en los que busqué, estas son como los más grandes. Pero hay muchos más pequeños que son importantes para nosotros y que tenemos que tener en cuenta. Bueno, yendo ya un poco a la aplicación, ¿no es cierto? Como investigadores, ¿qué son cosas que tenemos en cuenta para las aplicaciones exitosas? Bueno, en primer lugar, tenemos que comprender al organismo financiador. O sea, la propuesta que nosotros presentamos debe estar alineada con los objetivos del financiador. Es decir, nosotros no solamente, bueno, es una gran ayuda cuando las instituciones, como nos comentaba el doctor Daladier, tienen toda una serie de pasos y nos pueden ayudar a los investigadores a encontrar el financiador y a digerir un poco la información que nos dé el financiador. Esto varía mucho de financiador a financiador. Sin embargo, muchas veces como investigadores somos quienes tenemos que saber si es que el objetivo de la financiación está alineado con nuestros objetivos y nosotros podemos aplicar a esa llamada. Luego, obviamente, es presentar y preparar una propuesta que es relevante y sólida. Nadie puede hacer esto más que el investigador
y sus colaboradores. Es decir, la propuesta va preparada por el investigador. Ahí viene la siguiente parte, que es buscar colaboraciones. Es decir, solos, como vamos a ver un poco más adelante, es casi imposible. Como un investigador es muy difícil obtener una propuesta relevante. Tenemos que trabajar en colaboraciones y en esto nos puede ayudar bastante también la institución. Y finalmente, algo muy sencillo, pero que a veces se nos pasa, es seguir las instrucciones. Nos toca seguir las instrucciones del financiador al pie de la letra. Entonces me voy a enfocar un poquito más y además, bueno, finalmente en solicitar retroalimentación. Como investigadores, nosotros debemos apoyarnos en colegas y preguntar a los colegas, bueno, ¿qué tal? O sea, a veces compartir nuestros proyectos y nuestras propuestas con colegas que a veces no están muy metidos en nuestro tema, pero nos va a ayudar a que también ellos nos den consejos y eso es sumamente importante. En lo que es la propuesta en sí, bueno, ¿qué esperan los financiadores, cierto, de una propuesta sólida? Generalmente tiene que ser resolver un problema real. Tenemos que tener objetivos claros y esto es real para todos los temas de investigación, ¿no es cierto? Desde temas en las ciencias naturales, temas en la salud, temas en lo que es todo, temas sociales, todo es necesario. Tiene que haber una justificación válida y generalmente todos los financiadores buscan algo de innovación, que es nuevo. Y lo más importante quizás es si es que tenemos un plan claro y detallado para realizar el proyecto. O sea, es esencial demostrar que el proyecto es importante y que se puede realizar. Es decir, si el financiador no ve eso, no llegamos a ningún lado. Eso es como lo clave, lo básico, ¿no? En segundo lugar, y algo que muchas veces nos olvidamos, y sobre todo cuando aplicamos a propuestas grandes, eh, necesitamos datos preliminares para aplicar. Es decir, y ustedes dirán, ¿de dónde saco yo datos preliminares o de dónde tengo yo ya resultados si es que no tengo fondos para tener esos resultados? Es decir, de algún lado yo tengo que haber generado resultados de mi investigación para poder demostrar a un financiador más grande que he podido ya hacer proyectos más pequeños. Y es ahí donde viene la función importantísima de la institución. Es decir, los datos preliminares vienen de proyectos más pequeños. Es decir, es ideal cuando la institución tiene fondos pequeños, aunque sea para los investigadores, y esos fondos nos pueden apoyar. Entonces es importante empezar por aplicar a propuestas pequeñas antes de aplicar a propuestas grandes. En nuestro caso, los proyectos PUSE que hemos tenido a lo largo de los años son los que nos han ayudado a obtener esos datos preliminares. Sin los proyectos pequeños o medianos, digamos, que nos ha dado la institución, no hubiéramos podido obtener proyectos más grandes. Hubiera sido simplemente imposible porque no podemos demostrar que tenemos la capacidad de trabajar en eso. Y después vienen las colaboraciones. Las colaboraciones tanto internas, es decir, en grupos de investigación, conformados por varios investigadores en la institución. En esto la PUSE justamente se está enfocando mucho en esto de los grupos de investigación, en que trabajemos como grupos de investigación. Y esto es una base importantísima para, como un grupo, poder desarrollar propuestas conjuntas. Juntos somos más, eso es definitivo. Y colaboraciones externas. A veces necesitamos expertos en áreas específicas que ya han demostrado muchísima experticia. Es esencial trabajar con ellos. Entonces es esencial un equipo que se complemente, que tenga suficiente experticia para llevar a cabo el proyecto. Es casi imposible obtener financiamiento internacional relevante sin colaboradores. Entonces, esto es algo clave, es algo básico que no podemos dejar pasar. Bueno, algunos consejos generales es intentar. Es decir, uno no puede decir, no me salió este proyecto, ya intenté 3 veces y no me ha salido. Debemos aceptar el rechazo como una enseñanza y usarlo para nuevas propuestas.
En este sentido, es bueno que muchos de los proyectos a los que se aplican vienen, muchas veces nos rechazan el proyecto, pero vienen con recomendaciones de revisiones y es esencial usar estas recomendaciones y revisiones para nuestros nuevos proyectos. Y la otra cosa es empezar temprano. Realmente se requieren meses para escribir una buena propuesta. Cuando tenemos 1 o 2 semanas y queremos hacer una buena propuesta, casi nunca funciona. Entonces, yo quería contarles un poquito más de mi caso específico para que tengan una idea de cómo nos ha ido a algunos de nosotros. Y algunas propuestas en las que he trabajado, bueno, yo he trabajado en todas estas propuestas, 4 propuestas de las institutos nacionales de salud, una del Wellcome Trust, bueno, son un montón de propuestas internacionales, todas estas rechazadas. Nos han rechazado todas estas propuestas y, digamos, es lo que normalmente ocurre. ¿Cuáles sí han sido financiadas en mi caso? Estas 3, ¿no? Un proyecto de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, un proyecto CEDIA, 2 proyectos de la Academia Mundial de Ciencias. El primero es un proyecto grande, los demás son proyectos más bien pequeños. ¿Cómo se dio? ¿Por qué, digamos, cómo obtuvimos nosotros este financiamiento? La verdad, yo diría que la principal diferencia entre esta propuesta y todas las demás en las que he trabajado, bueno, esta es una propuesta digamos, financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos desde el 2023 hasta el 2028. La PUCE es la institución líder en esta propuesta. El financiamiento va directo a la PUCE y la PUCE de ahí comparte también los fondos con otras instituciones. La institución principal en el exterior es el Instituto Broad, pero hay instituciones colaboradoras como la Universidad de Harvard o el CDC. Y el proyecto incluye fondos para contrataciones, para equipos, para reactivos, para trabajo de campo, para viajes de capacitación y reuniones, y también fondos administrativos para las instituciones. ¿Por qué esta propuesta sí funcionó y otras no? Por supuesto que hay una parte de suerte también y de los revisores, y puede ser que algo falle por eso. Pero en este caso, pues las colaboraciones fueron distintas. Es decir, mis colaboraciones, las colaboraciones que yo pude hacer en este caso con los científicos de estas otras instituciones, fue principalmente porque todos teníamos un objetivo en común. A todos nos interesaba el mismo objetivo. Y todos somos científicos digamos, en más o menos en una situación similar en el sentido de que no tenemos nuestra vida resuelta, estamos más o menos a la mitad de nuestra carrera científica y a todos nos interesaba trabajar en ese proyecto desde el principio y ponerle todas las ganas desde el principio. Entonces trabajamos más o menos unos 2 a 3 meses en esta propuesta, pero los 3 investigadores principales de esta propuesta trabajamos juntos todo el tiempo. Entonces fue un trabajo continuo con el que teníamos la propuesta online, nos pasábamos trabajando todos en esta propuesta. A diferencia de otras colaboraciones anteriores en las que teníamos a veces científicos muy importantes, pero que ellos lo que decían es, haz tú y luego me muestras. Entonces a veces pasaba que pocos días antes de entregar la propuesta, ellos recién, digamos, podían leerla. Entonces decían, no, esto está mal, cambiamos todo al revés. Y luego eran los últimos 2, 3 días apurándonos, tratando de arreglar un poco todo y nunca realmente cuajaba. Pero la principal diferencia fue en este caso que todos trabajamos juntos desde el principio, diseñando los objetivos, cambiando los objetivos, regresando, reuniéndonos por lo menos una vez por semana y eso en realidad funcionó mucho, mucho mejor. Bueno, para terminar, yo quería solamente decir, bueno, ¿cómo pueden desde mi punto de vista apoyar las instituciones
a la presentación de las propuestas internacionales. Bueno, y yo veo que en el caso de la Universidad del Norte, tienen muy claro y muy detallado esto y cómo apoyar a los científicos. En el caso de la PUCE también hay, digamos, lo que es el compartir y divulgar muchas de las oportunidades de financiamiento. Hay un sistema en el caso de la PUCE que es el sistema PURE, que es por el cual trabajamos los investigadores y tenemos acceso a las propuestas. Sin embargo, somos al final los investigadores los que muchas veces debemos encontrar esas oportunidades y sabemos cuáles son las oportunidades mejores para nosotros. Otra cosa a veces es la capacitación a los investigadores en la escritura de proyectos y de propuestas. Creo que es importante que la institución apoye en esto. Tercero, fomentar la formación de grupos de investigación y las colaboraciones internacionales. Los grupos de investigación creo que van a ser muy provechosos en este sentido, tanto dentro como fuera, o redes de investigación fuera de la universidad. Muy importante, y también el doctor Daladier lo dijo, asignando tiempo de investigación y dando beneficios por la participación en propuestas. No solo, y aquí mi opinión es que no solamente digamos, en financiamiento, pero también en las propuestas. Es decir, el hecho de que uno se meta a hacer una propuesta grande quita bastantísimo tiempo y requiere mucho tiempo de investigación. Financiando proyectos internos, como ya había dicho, esto es importantísimo y nos ayuda a poder aplicar a proyectos más grandes. Y finalmente, pues dando acompañamiento administrativo, tanto en la preparación como en la ejecución de los proyectos. Este proyecto que fue financiado del NIH en Estados Unidos tiene un montón de trabajo administrativo que involucra al vicerrectorado de investigación, a las direcciones de investigación, pero también a toda la parte financiera de la universidad. Es decir, entonces todos deben estar involucrados y eso es lo que nos ayuda a nosotros como investigadores a poder seguir desarrollando. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Profe Fabián, no, la verdad es que le agradecemos de verdad muchísimo. De hecho, por ejemplo, coincido mucho con Berta, que nos dice por acá, me encanta la forma como usted traslada su experiencia justo a este espacio, porque seguro la mayoría debe estar siendo como que me identifico con usted, me identifico con lo que ya ha vivido, con lo que ha pasado, con los rechazos. También lo mostraba Dala, el porcentaje obviamente de aceptación. En el caso, por ejemplo, de la Universidad del Norte, más o menos es entre el 20%. Entonces, esta primera parte que usted nos decía, intentar, 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 pues finalmente es lo que va dando también esa experiencia y cómo la articulación entre las diferentes instituciones finalmente lleva a que esos resultados se materialicen. Pero como usted lo mencionaba, profe, esas colaboraciones, pero que de verdad sean colaboraciones. No es como simplemente para que aparezca el nombre de una institución, sino porque de verdad todos trabajan en conjunto por un mismo objetivo. Así es. Entonces, profe, de verdad, yo sí le agradezco profundamente, al igual que los participantes, por compartirnos esa experiencia, por justamente contarnos desde la institución cómo los han apoyado. También aprovechar para darles esa premisa a las personas de la PUCE. Ustedes van a contar con una plataforma que hace las mismas funciones de Pivot, que se llama Funding Institutional. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar haciendo la difusión del recurso, porque justo también algunas personas nos lo mencionaban. Entonces, también contarles que desde allí la universidad también los apoya, pues, como con estas herramientas tecnológicas. Entonces, profe, agradecerles mucho. Por acá nos piden que si podemos dejar su correo Sí. electrónico para que se contacten con usted. Claro, ahí Entonces, está mi profe, correo ¿sí? y con gusto. Perfecto. Y muchísimas gracias por la invitación. No, profe, de verdad a usted por aceptarla, nuevamente por compartirnos. Me uno nuevamente a los agradecimientos de las personas que a través del chat nos dicen que gracias por esas importantes experiencias, por quedarse obviamente con nosotros. Por acá hablan de también un abrazo grande, compartir esas experiencias desde El Salvador, perdón,
Marco desde Ecuador también nos agradece pues como por contar toda esta información, Germán. Entonces, profe Fabián, de verdad, muchas gracias y pues por supuesto los Gracias. esperamos en otros espacios como este y seguro nos vamos a seguir conectando en los diferentes procesos. Una pregunta de pronto para cerrar que nos hace Carlos, ¿es posible presentar el proyecto de investigación para financiamiento a partir de una alianza público-privada? Es decir, como investigador y un municipio, por ejemplo, del país, profe, dentro de la experiencia que usted ha tenido dentro de esas articulaciones entre diferentes instituciones. Sí, sí, de hecho eso es no solo posible, sino muy recomendable. Eh, La articulación público y privada, por ejemplo, en nuestro caso, a veces con el Ministerio de Salud, es esencial, digamos, ayuda muchísimo y se ve muy bien además a nivel internacional, es lo que la mayoría de financiadores esperan ver. Listo. Bueno, profe, entonces no, de nuevo agradecerle muchísimo por el espacio. Les vamos a dejar el correo entonces del profe Fabián también para que ustedes lo puedan contactar. Y pues por supuesto, como él lo menciona, es un tema de colaboración, trabajo articulado y ese es uno de los objetivos de Publiciencia en Vivo, que ustedes se conozcan, que puedan también saber cómo pueden apoyar y colaborar entre ustedes. Y pues los esperamos a todos en un nuevo capítulo de la temporada 10 de Publiciencia en Vivo. Agradecerles por quedarse con nosotros estos minuticos de más. Y de nuevo, entonces, muchas gracias. Profe Fabián, que tenga un muy feliz día. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias a luego. todos.